La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lección 101 de un curso de milagros. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a otra sesión de comentarios y reflexiones de las lecciones de un curso de milagros. También estaré subiendo material en este canal de YouTube para ayudarte con tu estudio y práctica del curso. Soy José Mandé y si tienes un poquito de curiosidad acerca de las actividades que hago con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com y verás algunos detalles de las mismas. En esta lección vamos a seguir con el tema de la felicidad. Jesús sabe la importancia que tiene esto en nuestro sistema de pensamiento porque pensamos que la salvación nos tiene que costar algo. No puede ser así porque el pecado no es real. En un curso de milagros el pecado se equipara con la separación de Dios, lo cual no ha ocurrido. Es solo una creencia que se intenta reforzar. Pero al no ser real no puede tener consecuencias y por consiguiente no tenemos que pagar ningún precio por eso. La salvación no requiere que suframos como penitencia para los pecados que jamás han podido ser reales. Vamos entonces a comenzar con la lección. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, entre comillas? Pero esto no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Jesús comienza la lección recordándonos que la salvación es felicidad y que no exige castigo, porque sabe que el sistema de pensamiento del ego que abrigamos exige que el castigo sea el pago merecido por la culpa, ya que si la culpa no es real, la separación no hubiera podido ser cierta y el pecado no existiría. Pero tras la luz de la visión de Cristo o a los ojos amorosos de nuestro Maestro interno, que sabe que Dios sigue siendo amor y que el miedo y el castigo no son su voluntad, nos recuerda que lo único que ha sucedido es un error y un error llama a corrección, no al castigo, tal como nos dice en el capítulo 19 del texto. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Afortunadamente, Dios piensa de otra manera y un padre amoroso jamás podría haber reaccionado a un error de ataque y encima pedir corrección mediante el sufrimiento. Vamos a seguir entonces con la lección. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Es importante ver que Jesús pone un condicional. Dice, si el pecado es real. Es un tema recurrente en esta lección, porque una vez que le damos creencia a la realidad del pecado, no podemos sino ser prisioneros de este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Mas la voluntad de Dios es felicidad. La felicidad y el sufrimiento no pueden coexistir. Mas si la voluntad de Dios es felicidad, entonces el sufrimiento es el que no puede ser real. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Mas los que en la mente sí creemos haber pecado, pues hemos escapado entonces del juicio y de la cólera que le hemos atribuido a Dios, fabricando un mundo, cuerpos y relaciones especiales, y aquí finalmente nos encontramos con que el dolor, el sufrimiento, las pérdidas y la muerte son reales. Esto no es sino un intento de seguir apuntalando la creencia en la mente de que Dios es cruel y que el escape de Dios y que las defensas del especialismo son entonces necesarias. Vamos a seguir con la lección. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable.
La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todos. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Justamente en la tercera ley del caos, creemos que nuestro creador se ha convertido en eso en lo que nosotros nos hemos creído transformar. Esta es la ceguera que produce este sistema de pensamiento de culpa y de separación. Y entonces la expiación, el reencuentro con Dios, se percibe como temible. Jesús nos dice en este capítulo que no hay manera de librarse o de escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Y esta es la demencia del sistema de pensamiento del ego que presupone que Dios lo que quiere es venganza y que terminará consumándola, asegurando entonces dentro de esta mente alocada que el pecado sí ha podido suceder y que Dios ha reaccionado tal y como el ego lo prevé. Y este es el sistema de pensamiento del ego completamente cruel con la mente del Hijo de Dios. Gracias a él entonces nos percibimos en los huesos antes de que la muerte venga a hacernos el favor de acabar con nuestro sufrimiento. Y es un mundo cruel, pero el ego nos dice que está completamente justificado porque esta es la ira de Dios debido al pecado cometido. En el manual del maestro Jesús nos dice: un padre iracundo persigue a su hijo culpable, mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Este es el sistema de pensamiento del ego que nos ofrece miríadas de ídolos que todos han de fallarnos salvo uno, la muerte. Ese sí nos llegará porque es el justo castigo del pecado que creímos haber cometido. Pero todo esto es un campo de batalla imaginario en la mente porque Dios no está en pugna con su Hijo. El darle seriedad a esta locada idea hace la proyección de un mundo donde entonces todas estas clases de sufrimientos sí son reales. Mas Jesús nos dice con amabilidad que no existe vida en ninguna de esas locuras. Son interpretaciones de si el pecado fuese real. La verdadera vida se encuentra en el cielo donde Dios la creó. Y eso es lo que nos dice en el capítulo 23. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro caso que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Y este es el verdadero significado de la expiación, el darnos cuenta que todo ha sido producto de una alucinación que ya no deseamos seguir albergando. Vamos entonces a seguir con la lección. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. En este párrafo, Jesús justamente nos describe la condición de la mente que ha elegido reforzar la idea de la culpa y el especialismo. Dios se ha vuelto su enemigo, y entonces, ¿qué objeto tendría escuchar la voz que nos anima a regresar a Dios? El ego, apuntalando la creencia de que Dios es desgracia y muerte, hace que no querramos regresar a la mente y que nos demos cuenta de que podemos elegir en su contra. Y he ahí entonces todo lo necesario para que la proyección del mundo y la prisión donde la mente jamás podría ser liberada de la culpa tenga entonces su atractivo. Jesús nos ha dicho esto en varios sitios en el texto y en el libro de ejercicios. Por ejemplo, en la lección 39, cuando nos habla de que tu santidad es tu salvación, primero nos hace pasar revista de lo tenebroso que es el sistema de pensamiento de la culpa y de cuánto la estamos valorando. Vamos entonces a seguir con la lección. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real.
y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. Vemos como Jesús en la práctica también hace gala de lo que nos dice que esto es un curso acerca de causas y no efectos. Si el pecado no es real, entonces la culpa no es posible y tampoco ha afectado la realidad de nuestra mente, el sistema de pensamiento que estamos eligiendo albergar para silenciar la voz de la cordura. Empezamos ya a cuestionar todos los efectos de la culpa en nuestra percepción y ya tenemos un cierto tiempo en el entrenamiento mental de la mano de Jesús que nos ha llevado a esto. Jesús nos dice que hoy ciertamente necesitamos tener presente esta idea, porque lo que sucede con la culpa y con el ataque, mientras todavía se valora y ya no se adjudica a otro, es que entonces te lo vas a echar a ti mismo. Nos lo dice Jesús en el texto cuando nos dice, al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que eso es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. De eso se trata, de ver exactamente cómo está funcionando nuestra mente sin sucumbir a la culpa. Si sigues sintiendo la culpabilidad, por supuesto que tu ego sigue al mando. Eso no quiere decir que no estés dando los pasos correctos, sino que de momento esta es la máxima disposición con la que cuentas ahora, pero no es tu máxima disposición real. De momento Jesús te ayudaría a mirar y te diría, esto no tiene por qué ser así. Puedes observar cómo no te gusta lo que estás sintiendo y puedes pedirle ayuda a tu maestro para que te lleve a rectificar tu mente. Sigamos entonces con la lección. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Es inevitable que encontremos la dicha porque en realidad estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Damos pasos hacia esto cada vez que empezamos a mirar lo que nosotros creemos que es nuestra vida y le permitimos a nuestro maestro que nos devele el propósito que habíamos estado persiguiendo, porque entonces, cuando somos conscientes de esto, podemos elegir no reforzarlo. Como nos dice Jesús en el manual del maestro, todas las situaciones son oportunidades de aprendizaje. Tardaremos bastante en darnos cuenta realmente de esto, tal y como Jesús nos está diciendo en el manual del maestro. Pero la buena noticia es que cada encuentro es santo. En cada situación donde hayamos elegido reforzar un viejo odio, está justo detrás de ese resentimiento, de ese miedo, el milagro que nos lleva a la corrección en nuestra mente. Y por último, para terminar la lección, Jesús nos dice, da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura, ya estar firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe.
Al no haber pecado, todo lo que hay es un error de percepción, es una interpretación errónea de la pequeña y alocada idea. Entonces las voluntades no están en conflicto y tu verdadera voluntad sigue siendo la de tu Padre. Por eso es que es para ti perfecta felicidad. Cada vez que demos entonces estos 5 minutos, nos ayuda mucho tener presente la importancia de la decisión que estamos tomando en cada uno de estos periodos de práctica. Estamos básicamente dando nuestro consentimiento para que se acelere en nuestra percepción la salida del infierno. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.